La inspiración es una respuesta a un desafío consciente. Cuando uno se enfrenta a una tela en blanco, si sos pintor, tenés una idea general más o menos de lo que vas a abordar, o a veces nada, pero todo empieza por agarrar el pincel. Entonces empezás a desarrollar algo, a veces hay un dibujo previo, pero el mismo dibujo también es un proceso de montaje gradual, no es cuando se trata de algo de inspiración, no cuando estás copiando algo. Entonces, bueno, cuando uno empieza a desarrollar, es a partir de una convicción artística. Asumís el desafío de que sos artista, aceptás el desafío de resolver la cuestión que te planteaste, y eso se llama fe consciente. Es cuando vos sabés que eso proviene de tu ser interior. La mayoría de los artistas desconocen este camino más espiritual. Simplemente tienen abierta esa puerta, porque ya en vidas anteriores han trabajado. Entonces ya nacen con esa puerta de la inspiración y con ciertas habilidades adquiridas también en otras vidas. Entonces ya nacen con esa. Son esos que yo cuando era chiquito también me destacaba en la escuela por los dibujos y todo eso. Ya de chiquitito era un rasgo que se me hizo evidente. Eso no es fruto de, qué sé yo, de un regalo que te da el destino, o Dios, quien sea. No. Ese es el fruto del propio trabajo desarrollado en tu historia kármica, ¿no? Entonces, se desenvuelve esa confianza en que la inspiración es algo que está dentro de vos, que es la voz de tu propio ser interior. Entonces vos sabés, a veces tenés hasta una especie de temática, ¿no? Como punto de partida. A veces querés hacer algo porque estás tal vez con alguna idea o estás viviendo alguna experiencia particular. Entonces el arte que vos ejerzas, yo digo la pintura porque era mi camino, es la herramienta que vos tenés para encontrar respuestas a tus conflictos existenciales básicos. Pero tenés que creer en vos, o sea, en tu ser. Es un acto, yo podría decir casi de coraje, porque hay un miedo, pero mucho más profundo de lo que uno se imagina, que es el miedo al qué dirán, el miedo del ridículo, el miedo de la no aceptación. Y el efecto condicionante en términos como se dice, de inquisición que ejercen los úteros, el útero en el cual vos te desarrollás. Ya existe en el útero en que vos te desarrollás una inquisición actuando que opera en la multitud, o sea, en el conjunto, está ahí como en stand-by, en estado latente, por si surge en alguno del grupo, supuestamente vos, surge alguna idea que no está en la memoria colectiva, que no está en la memoria o en lo que trata ese grupo en particular. Entonces hay
Cuando vos te expresás algo que no está en la memoria de los otros, eso produce inmediatamente una reacción del plural, de la primera persona del plural. La multitud, en este caso, bueno, multitud, vamos a suponer el grupo, es como que se sintoniza como una falsa unidad, porque el útero nunca es unidad, el útero es atomización. Son individualidades que el útero no les permite crecer, pero que tienen que responder a una música de fondo común. Entonces, eso implica que si vos te expresás con algo que no está en la memoria de los otros van a reaccionar a tu expresión creativa de muchísimas formas, como una crítica mordaz, como una ridiculización, en fin, como una negación. Uno dice, me la banco, sí. Tal vez pueda hacer patancha en un nivel superficial del intercambio que estoy viviendo, pero a nivel más profundo hay todo un proceso muchísimo más destructivo que no tomo conciencia. Está el miedo al paria. Eso es ancestral. Nuestros ancestros, en épocas primitivísimas, castigaban la pena máxima no era la muerte, no era castigado con la muerte, el delito mayor. Era castigado con el destierro. Se le hacía una marca corporal al paria, se lo decretaba paria, y se lo expulsaba del lugar tribal en que vivía, y esa marca ya era un llamado de atención para los lugares en que llegaba, porque estaba ya establecido que nadie podía darle nada al paria, ni siquiera un vaso de agua. Estuviese enfermo, no. Cuando entraba un paria en otro lugar, en una tribu, toda la tribu le daba la espalda. Como una expresión de rechazo. Y el paria tenía que irse porque no era bienvenido. Y así en todo su mundo conocido. Antes el mundo conocido era lo que podía ver un águila volando, ¿no? Todo eso era el mundo. Entonces, eso era algo que tenía, digamos, un poder universal, ese decreto de condenar al paria. Eso era peor que la muerte. Eso era morir en vida. Esa experiencia está en el mundo arquetípico, en el mundo de nuestros arquetipos, al nivel de nuestros arquetipos. Está la figura del paria y los terrores que envuelven esa figura. Sufrimientos, terrores inimaginables. Esa muerte en vida. Entonces, cualquier rechazo del grupo moviliza aguas profundas desde ese nivel, ¿eh? Solo que pasa por todo un filtro y aparece alguien que te ridiculiza o alguien que te dice, qué sé yo, no, eso no funciona, o se te ríen, o te putean, o qué sé yo, ¿viste? Bueno, hay miles de formas de respuesta uterina al acto creativo. Entonces, el artista, de alguna forma, en el tiempo, en sus vidas, en sus reencarnaciones, ha ido de a poco eliminando el arquetipo del paria.
o por lo menos le ha ido restando su poder condicionante. Entonces, ese miedo no está presente. No tiene miedo de que lo que exprese sea ridiculizado o no aceptado. Hoy, con el trabajo alquímico, ese miedo al qué dirán, que actúa como bloqueo al proceso creativo, la mayoría de las personas dejaron de ser creativas, no es que no lo sean, dejaron de ser creativas cuando entraron en la escuela primaria. Hasta ahí todos los chicos son creativos. Inclusive empiezan a desarrollar un lenguaje artístico sin que nadie les enseñe nada. Eso es un atavismo en el género humano. Ponerle unas pinturitas, ponerle unos colores, darle unos papeles para que rascuñe ahí y haga lo que quiera. Y vos vas a ver que empieza a hacer garabatos, pero de repente esos garabatos empiezan a tener forma. Y todo empieza en el momento en que junta los dos extremos de una línea. Cuando de repente hace una especie de círculo, o sea, medio cuadrado, medio círculo, esa cosa que encierra un espacio, separa un espacio de todo lo demás. Esa figura es la raíz, el punto de partida de todas las formas. Es el principio de la unidad. Esa primera especie de círculo que hace la criatura, medio como que lo hipnotiza. Le produce un efecto muy, muy profundo, eso es universal, eso no hay casi excepciones en eso. Entonces sigue haciendo círculos y círculos, y tiene una fase, cuando empieza a hacer círculos, ese círculo le significa toda una revelación. En un determinado momento es como que siente que ese círculo de alguna forma lo identifica como persona, como individuo. Vos dirás, un chico no puede pensar eso. No lo piensa así en forma literal, claro que no sabe ni hablar todavía. Pero se identifica esa cosa separada de todo lo demás con lo que él es como individuo, de alguna forma. Inclusive hay mucha información de los que estudian esto, de la criatura a veces apuntando y diciendo nene, ¿no? O sea, como que es él. Entonces ahí de repente cuando siente esa cuestión que le da como una especie de vida a eso, ¿no? Cuando dice nene o señala con el dedo, con algo que le llama, es como que le empieza a dar vida a eso. No es apenas antes eran garabateadas, pero no, después cuando se da por primera vez ese círculo, que él identifica con una persona que es él, algo que se diferencia de todo lo demás, entonces ese círculo empieza a ser el principio de su desarrollo del lenguaje creativo. Ahí le mete unos puntos adentro y hace como una especie de carita. Ahí empieza, hace unos rayos, hace unas... es como que siente la necesidad de vincular lo interno a lo externo y empieza a hacer como unas líneas, como rayos, así como un sol, ¿no? Es esa tentativa de sentir que que está vinculado eso interno con lo externo, o sea, es la propia vida manifestándose en sus cátedras naturales. La vida es un catedrático dentro de uno. Entonces después ahí le mete esos mismos rayos, a veces estira dos y son como las patas, ¿no? Ahí la figura humana que hace es redonda con unas patas.
y hasta le puede agregar brazos, pero bueno, ahí empezó. Ahí ya no para más. Ahí avanza y si vos lo dejás y le mete colores, ahí empieza, cada uno su propio lenguaje particular. Que desde ya te digo, tiene una riqueza que vos ni te imaginás. Yo estudié durante un tiempo los dibujos de chicos, de nenes. Fui compilando mucho cuando estaba en San Pablo y los analizaba. Pero tienen una expresión. Vos sabés lo que quiere decir ese chico. Por eso que los psicólogos joden tanto cuando hay problemas con los chicos, que puede haber sido abusado, le dan mucha importancia a los dibujos que hacen porque tienen una expresión inequívoca. Bueno, cuando entra en la escuela primaria, ahí empezamos que lo importante es matemática, lo importante es historia, geografía, física, química, lenguaje, en fin. Y dibujo, eso lo ponen ahí para que no jodan los chicos. Cuando es lo más importante, es el punto de partida de la vida, la creación misma. Ese es lo que uno busca a través de la meditación o muerte en marcha, que se llama en alquimia, del ir despertando el propio proceso creativo en la vida cotidiana. Cuando se te presentan cuestiones a resolver, ahí, si uno tiene conciencia de esto que estamos hablando, y uno se atreve a pedirle a su propio ser interior que te inspire o que te oriente en la resolución, y te pones a esperar, es muy probable que el propio ser interior no te defraude y te da una inspiración.